La llave inglesa se le resbaló de los dedos manchados de aceite a Roy y se alejó flotando en la baja gravedad. Maldijo en voz baja y la agarró antes de que se estrellara contra el motor que estaba reparando. 3 años en esta estación espacial moribunda, y a veces todavía se olvidaba de los generadores de gravedad defectuosos. Papá, se te volvió a caer la llave dinamométrica. La voz de Liam llegó desde detrás de un enorme tanque de refrigerante. El niño de 8 años apareció un momento después sosteniendo la herramienta que Roy realmente necesitaba. Gracias, chaval. Roy tomó la llave y le sonrió a su hijo. La cara de Liam estaba manchada de grasa. Su mono de trabajo era 3 tallas más grande y estaba remangado. Se parecía tanto a su madre que a Roy le dolía el pecho cada vez que lo veía. Su taller ocupaba el muelle este de la estación meridiana, un puesto de avanzada olvidado que orbitaba un mundo muerto. Antaño, este lugar había sido un próspero centro comercial. Ahora, la mayoría de las secciones estaban oscuras y vacías. Las pocas naves que aún paraban aquí venían porque las tarifas de reparación de Roy eran baratas y su trabajo era fiable. Arreglaba cosas que otros mecánicos declaraban irremediables. Tenía que hacerlo. Era la única forma de alimentar a su hijo. Liam se subió a una caja de herramientas para alcanzar el panel de diagnóstico del motor. Sus deditos bailaban sobre los controles con la facilidad que da la práctica. El regulador de plasma indica inestabilidad. ¿Quieres que revise los acoplamientos secundarios? Buen ojo. Roy sintió que el orgullo le calentaba el pecho. Liam aprendía rápido, absorbiendo todo lo que Roy le enseñaba. El chico tenía un talento natural para entender cómo funcionaban las máquinas. Más que eso, tenía paciencia. Nunca se daba por vencido con las cosas rotas. Tal vez eso se debía a la pérdida de su madre. Tal vez cuando veías morir a alguien a pesar de todos los médicos y medicinas de la galaxia, aprendías que nada era realmente inútil hasta que dejabas de intentarlo. El sistema de calma crepitó. Roy se limpió las manos y respondió. Una voz áspera llenó el taller, hablando el lenguaje gutural de la especie dragón. El traductor de Roy luchaba por seguirle el ritmo. Aquí el capitán Vaughan de la nave de guerra imperial trueno silencioso. Necesitamos servicios de reparación inmediatos. Preparen su muelle. Roy parpadeó. Los dragones nunca llegaban a la estación Meridian. Consideraban este lugar indigno de su atención. Un rincón olvidado donde especies inferiores sobrevivían. Que una nave de guerra dragón solicitara reparaciones aquí significaba que algo andaba muy mal. Entendido. Doc 7 está disponible. ¿Cuál es la naturaleza de tu daño? Eso no es asunto tuyo, humano. Simplemente haz tu trabajo. La calma se cortó. Liam miró a su padre con los ojos muy abiertos. Dragones, al parecer. Roy revisó su equipo. Quédate cerca de mí cuando lleguen. De acuerdo. Los dragones pueden ser difíciles porque se creen mejores que todos los demás. Algo así. Roy no quería envenenar la mente de su hijo con prejuicios, pero tampoco mentiría. El Imperio Dragón había dejado muy clara su visión de la humanidad. Los humanos eran útiles para el trabajo, nada más. La nave de guerra apareció cojeando 1 hora después. Incluso dañada, era hermosa, un elegante agujero negro, símbolos tallados en oro, armas que podían arrasar ciudades, pero estaba ventilando atmósfera por 3 brechas en el casco, y sus motores parpadeaban débilmente. Roy y Liam estaban de pie junto a la esclusa de aire mientras la tripulación del dragón emergía. Eran enormes, incluso el más pequeño doblaba la altura de Roy. Las escamas iban del carmesí intenso al azul medianoche. Sus ojos reflejaban una inteligencia ancestral y un desprecio apenas disimulado. El capitán Vaughan se acercó. Sus escamas estaban marcadas por antiguas batallas, su voz áspera. Tú eres el mecánico. Yo soy Roy Faize. Este es mi hijo, Liam. Roy mantuvo una voz neutral y profesional. Los ojos del Borne se posaron en Liam con desdén. Mantén a tu descendencia fuera del camino.
Necesitamos reparaciones del motor principal, techo de la brecha Opeul y estabilización del soporte vital. ¿Cuánto tiempo? Roy recorrió la nave evaluando los daños. Como tenía práctica, capté detalles que otros podrían pasar por alto. 48 horas para reparaciones básicas. 72 para restauración completa. Tienes 24 horas. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Entonces obtendrás lo que puedo hacer en 24 horas. Roy sostuvo la mirada del capitán. No hago trabajos apresurados. Falla en los momentos difíciles. Las garras de Bourne se extendieron. Por un momento, Roy pensó que se había excedido. Entonces el dragón asintió a regañadientes. 36 horas, ni un minuto más. Roy empezó a trabajar de inmediato. Liam ayudó, entregando herramientas y realizando diagnósticos. Los dragones observaban con un asco apenas disimulado. La idea de que un niño humano trabajara en su nave los ofendía claramente, pero necesitaban reparaciones más que orgullo. Pasaron las horas. Roy se sumergió en el trabajo. El ritmo familiar de la resolución de problemas. Reemplazar los conductos de plasma dañados. Reparar todas las brechas con enlaces moleculares. Redirigir la energía alrededor de los sistemas averiados. Liam trabajaba a su lado, silencioso y concentrado. Durante un descanso, Liam se adentró en la nave. Roy estaba demasiado concentrado en su obstinado acoplamiento como para darse cuenta de inmediato. Cuando lo hizo, gritó, «Liam, quédate donde pueda verte». Nadie respondió a eso. El corazón de Roy se disparó. Soltó sus herramientas y siguió el camino de su hijo hacia la nave dragón. Los pasillos eran demasiado grandes, construidos para seres del tamaño de dragones. La iluminación de emergencia lo tiñó todo de rojo. Encontró a Liam en una cámara sellada en el núcleo de la nave. El niño estaba de pie frente a una cápsula de estasis, con la mano presionada contra una superficie transparente. Dentro había un dragón joven, de unos 10 años en términos humanos. Sus escamas eran de un blanco plateado, hermosas y puras, pero sus signos vitales estaban fallando. La cápsula de estasis parpadeaba con luces de advertencia. «Papá, se está muriendo». La voz de Liam era baja y asustada. «Tenemos que ayudarlo». Roy se acercó a la cápsula. Sus mecánicos. Vi el problema de inmediato. Los sistemas de energía estaban degradados, no lograban mantener la estasis adecuada. El joven dragón se desvanecía lentamente, congelado entre la vida y la muerte. «Este no es nuestro problema, Liam. Nos contrataron para arreglar motores. No, es un niño, papá». Liam miró a su padre con esos ojos que se parecían tanto a los de su madre. «Está asustado, moribundo y solo. Por favor». Roy miró la cápsula averiada, al joven dragón dentro, el rostro suplicante de su hijo. Pensó en el desprecio del capitán, en el desdén de la tripulación, en la visión del imperio dragón de los humanos como seres inferiores. Entonces pensó en las últimas palabras de su esposa. «Críenlo para que sea amable. Incluso cuando la galaxia no sea amable». Roy sacó sus herramientas. «Bien, veamos qué podemos hacer». Roy trabajó más rápido que en años. La cápsula de estasis fallaba de 3 maneras diferentes y arreglar un problema sin empeorar los demás requería una precisión que rara vez necesitaba. Liam estaba a su lado entregándole herramientas antes de que Roy siquiera preguntara, leyendo las necesidades de su padre durante años de trabajo conjunto. «El acoplamiento de energía está degradado», murmuró Roy. «Necesitamos desviar la alimentación principal y redirigirla a través de sistemas secundarios». «¿Eso dará suficiente energía?», preguntó Liam. «Tendrá que ser así». Las manos de Roy se movieron con practicada eficiencia. El sudor goteaba por su rostro a pesar del aire frío. «Esta tecnología está mucho más allá de cualquier cosa con la que suelo trabajar. Básicamente estoy bromeando. Tus conjeturas son bastante buenas, papá».
Roy sonrió a pesar de la tensión. La fe de su hijo en él nunca flaqueó, incluso cuando la fe de Roy en sí mismo lo hizo. El joven dragón en la cápsula parecía tranquilo a pesar de sus signos vitales debilitados. Su pecho apenas se movía con cada respiración superficial. Roy se preguntaba cuál sería su historia. ¿Por qué estaba en estasis? ¿Qué había pasado para que estuviera en ese estado? No es asunto tuyo, se recordó Roy. Arregla la máquina. Salva una vida. Sigue adelante. Pero Liam había apretado la mano contra la superficie de la cápsula como si intentara consolarlo a través de la barrera. El chico susurraba algo demasiado bajo para que Roy lo oyera. Probablemente lo mismo que le susurraba a su madre en el hospital cuando aún tenían razón. Pasaron 2 horas. La tripulación del dragón permanecía en criosueño, sin saber que Roy estaba haciendo algo más allá de las reparaciones básicas del motor. El capitán Vaughan había mencionado algo sobre los protocolos de emergencia, manteniéndolos inconscientes durante las reparaciones críticas. Por suerte para Roy, ya que dudaba que el capitán aprobara que un humano tocara su preciado cargamento. Entendido, dijo Roy finalmente. Las luces de la cápsula de estasis se estabilizaron, pasando del rojo de advertencia al azul fijo. Las constantes vitales del joven dragón se fortalecieron al instante. Liam exhaló aliviado. Lo lograste. Lo logramos. Roy alborotó el cabello de su hijo. Tu trabajo de diagnóstico captó el patrón que necesitaba. No podría haberlo descubierto sin ti. Estaban a punto de irse cuando los ojos del joven dragón se abrieron. Roy se congeló. Esto no se suponía que pasara. Estasis significaba inconsciencia. El dragón debería haber permanecido dormido hasta que alguien con la formación médica adecuada pudiera despertarlo de forma segura. Pero los ojos plateados del joven dragón se centraron de inmediato en Liam. Se miraron fijamente a través de la superficie transparente de la cápsula. La expresión del dragón cambió entre confusión, miedo y finalmente algo parecido a la curiosidad. Liam no se apartó. Mantuvo la mano en la cápsula y habló en voz baja. Soy Liam. Mi papá, solo arregla tu cápsula. Ahora estás a salvo. El dragón no podía entender el lenguaje humano, pero parecía entender el tono. Su cuerpo se relajó ligeramente. Papá, ¿podemos dejarlo salir? De ninguna manera. Roy retiró a Liam con cuidado. No sabemos por qué está en estasis. Puede que haya razones médicas. No podemos. La cápsula se abrió sola. Aparentemente, el joven dragón tenía controles de anulación. Salió débilmente. Sus movimientos eran descoordinados. Era pequeño para ser un dragón. Tal vez del tamaño de un perro grande. Sus escamas plateadas reflejaban las luces de emergencia con una belleza espectacular. Entonces se desplomó. Liam lo atrapó antes de que Roy pudiera reaccionar. El niño se tambaleó bajo el peso del dragón, pero se aferró. El joven dragón emitió un sonido como el de un cristal roto, angustiado y asustado. No pasa nada, dijo Liam. No te haremos daño. Lo prometemos. Roy debería haber llamado al capitán de inmediato. Debería haber informado de la situación a la tripulación. Debería haber mantenido la distancia profesional con los dragones. En cambio, se encontró ayudando a su hijo a sostener al débil dragón, guiándolo hasta que se sentó contra la pared. El joven dragón temblaba, respiraba con dificultad. Los miró con ojos que reflejaban demasiado dolor para alguien tan joven. Tiene miedo, dijo Liam. Mucho miedo. No de nosotros, sino de algo más. ¿Cómo lo sabes? Reconocí la mirada. La voz de Liam era tranquila. Tenía la misma mirada después de que mamá muriera. A Roy se le encogió el pecho. Su hijo tenía 8 años y ya entendía el trauma mejor que la mayoría de los adultos. Liam sacó una barra de raciones de su bolsillo, la partió por la mitad y se la ofreció al dragón. La joven criatura miró la comida, luego a Liam. Lentamente, con cuidado, la aceptó. Cuando estaba muy triste después de la muerte de mamá,
Siempre te asegurabas de que comiera algo, explicó Liam. Incluso cuando no quería. Dijiste que mantener el cuerpo vivo ayuda al corazón a recordar que quiere vivir. El dragón se comió la barra de raciones a pequeños bocados. Liam se sentó a su lado, sin apiñarse, simplemente presente. Roy observó a su hijo demostrar la compasión que su madre había valorado por encima de todo. Pasaron las horas. El dragón permaneció cerca de Liam, relajándose poco a poco. No dejó que Roy se acercara demasiado, pero permitió que Liam se sentara a su lado. El niño habló en voz baja sobre su vida en la estación, sobre arreglar cosas rotas, sobre su madre y cuánto la extrañaba. Roy no podía entender por qué permitía esto. Todo lo práctico le decía que informara de la situación y dejara que la tripulación del dragón se ocupara de lo suyo. Pero ver a su hijo conectar con este joven dragón traumatizado le recordó por qué lo ayudaron en primer lugar. Porque la compasión no era lógica. Era simplemente lo correcto. La tripulación del dragón finalmente despertó del sueño criogénico. La voz del capitán Vaughan resonó por el sistema de comunicaciones de la nave, solicitando informes de estado. Roy tenía quizás minutos antes de que alguien revisara al príncipe. Liam, tenemos que irnos. Pero lo sé. Pero hemos hecho lo que hemos podido. El joven dragón emitió un sonido de angustia cuando Liam se levantó. Agarró la manga del chico con una suave garra, con ojos suplicantes. Tengo que irme, dijo Liam en voz baja. Pero vas a estar bien. Te lo prometo. Roy apartó a su hijo al oír pasos acercarse. Regresaron a la sala de máquinas justo cuando apareció el capitán Vaughan, con expresión sombría por la sospecha. Estaban en secciones restringidas. Comprobando la distribución de energía, Roy mintió con fluidez. Su soporte vital estaba extrayendo la energía incorrectamente. Arréglenlo. Bor entrecerró los ojos, pero no podía discutir los resultados. La nave estaba funcionando mejor que en semanas. Lo que el capitán aún no sabía era que su príncipe había despertado, que un niño humano había alcanzado al joven dragón cuando nadie más podía, que todo estaba a punto de cambiar. Roy y Liam regresaron a su taller. Ninguno habló de lo sucedido. Pero esa noche, Liam hizo la pregunta que había estado flotando entre ellos. Papá, ¿por qué estaba tan triste? ¿Qué le pasó? No lo sé, chaval. A veces las personas cargan con un dolor que no podemos ver. ¿Crees que ayudamos? Roy abrazó a su hijo. Sí, creo que sí. 3 días después, llegó un mensaje a la estación Meridian. Estaba marcado con el sello de la máxima autoridad del Imperio Dragón. La reina Sara venía y quería conocer a los humanos que salvaron a su hijo. La reina Sara no había dormido bien en 63 días. No desde que el asesino atacó. No desde que su compañero murió protegiendo a su hijo. No desde que Qilin dejó de hablar, dejó de comer, dejó de ser el joven dragón brillante que había criado. Se sentó en sus aposentos privados mirando el mensaje del capitán Vaughan. Las palabras no tenían sentido. Una niña humana alcanzando a su hijo cuando los mejores médicos del imperio habían fallado. Imposible. Pero el video adjunto mostraba una verdad que su mente no podía negar. Qilin, su hermoso hijo de escamas plateadas, comía, estaba alerta, respondía a un pequeño humano de cabello oscuro y ojos serios. El niño hablaba en voz baja y Qilin escuchaba. El niño le ofreció comida y Qilin aceptó. El niño simplemente se sentó a su lado y Qilin lo permitió. Sara vio el video 17 veces. Cada vez que lo veía la destrozaba y le daba esperanza a partes iguales. Su Majestad, Lord Rathk, entró sin llamar. Su asesor principal se había ganado ese privilegio tras décadas de leal servicio. Revisé el informe de Vaughan. Esto es claramente manipulación. El humano está usando a su hijo como palanca. El humano tiene 8 años. Luego su padre lo está usando como herramienta. De cualquier manera, debemos recuperar al príncipe Qilin de inmediato y eliminar la amenaza potencial. Las garras de Sara dejaron profundas marcas en su trono.
Mi hijo no ha respondido a nadie en 2 meses. Ni a mí, ni a sus médicos, ni a nadie. Y llamas amenaza a la única persona que lo alcanzó. Es humano. Los humanos son humanos. ¿Qué? La voz de Sara bajó a un tono peligroso. Inferior, inútil. ¿Era eso lo que ibas a decir? Rad eligió sus siguientes palabras con cuidado. El Imperio Draen ha mantenido su superioridad durante milenios al comprender el orden natural. Los dragones gobiernan porque somos los más fuertes. Sugerir lo contrario invita al caos. Mi compañero ha muerto. La voz de Sara se quebró. Mi hijo está destrozado. Nuestra superioridad no lo salvó. Nuestra fuerza fue inútil. Así que quizás sea hora de cuestionar el orden natural del que hablas. Se puso de pie. Decisión tomada. Preparen mi nave insignia. Partimos en 1 hora. Majestad, el viaje durará 3 días. Si esto es una trampa, quemaré la estación hasta las cenizas. Sara se dirigió a la puerta. Pero si existe la más mínima posibilidad de que alguien pueda ayudar a mi hijo, la aprovecharé. Nada más importa. La flota partió más rápido de lo que permitían las regulaciones. Sara se quedó en la ventana delantera, viendo pasar las estrellas borrosas. Su mente no dejaba de reproducir el video. Los ojos de Kylin albergaban algo que no había visto desde el asesinato. No felicidad, todavía no, sino la posibilidad de ella. La voluntad de volver a sentir. El chico humano del video parecía común y corriente. Pequeño, delgado, con ropa demasiado grande. Nada especial en él. Sin embargo, había logrado lo que un imperio no pudo. ¿Cómo? Sara recordó el día en que murió el padre de Kylin. Estaba en una reunión del consejo cuando se produjo el ataque. Para cuando llegó a ellos, su compañero había muerto y su hijo estaba catatónico por el trauma. Kylin había visto morir a su padre, había escuchado sus últimas palabras, no había podido detenerlo. Lo intentó todo para llegar a él, trajo a los mejores terapeutas, a los eruditos más sabios, a los sanadores más hábiles. Todos fracasaron. Kylin se encerraba más en sí mismo cada día hasta que Sara temió que simplemente dejara de existir. La culpa la consumía. Era la reina del imperio más poderoso de 3 galaxias. Dirigía ejércitos y gobernaba mundos, pero no pudo salvar a su propio hijo. Su Majestad. Un oficial de comunicaciones se acercó vacilante. Recibimos información adicional de la estación Meridian. El niño humano también perdió a un padre. Su madre murió hace 3 años. Sara se transformó. ¿Qué? El mecánico es viudo y cría a su hijo solo. Los registros de la estación indican que su esposa murió por enfermedad por radiación. Ninguna otra comprensión familiar se abalanzó sobre Sara como una ola. Este niño humano conocía el dolor, conocía la pérdida, sabía lo que se siente al ver tu mundo destruido por la muerte. Por eso Kylin le respondió. Porque el niño comprendía de maneras que los adultos no podían fingir. ¿Qué edad tenía el humano cuando murió su madre? 5. Su Majestad. 5 años, menor que Kylin. Sin embargo, este niño había sobrevivido a su dolor, había aprendido a vivir con él y ahora estaba ayudando a otro niño a hacer lo mismo. Sara sintió algo que no había sentido en meses. Respeto por alguien fuera de su propia especie. El viaje de 3 días se sintió eterno. Sara pasó horas viendo el video, estudiando las interacciones del niño humano con su hijo. Nunca presionó, nunca exigió, solo ofreció presencia y paciencia como lo haría un amigo, como lo haría alguien que comprendiera el dolor. Lord Radak intentó varias veces convencerla de que era un error, que confiar en los humanos demostraba debilidad, que el imperio lo consideraría un fracaso. Que se vayan, dijo Sara finalmente. Soy madre antes que reina. Si mi hijo vive, mi imperio continúa. Si muere, el trono no significa nada. Al tercer día, apareció la estación meridiana. Una pequeña estructura moribunda orbitando un mundo olvidado, indigno de la atención imperial en circunstancias normales.
Pero estas no eran circunstancias normales. Majestad, ¿enviamos un equipo de avanzada?, preguntó Bor. No, voy yo mismo. Sara se dirigió a la plataforma de aterrizaje. Si esta familia humana quiere hacerle daño a mi hijo, me enfrentarán directamente. Y si no, Sara hizo una pausa. Entonces les tendré una deuda que el imperio nunca ha pagado. La nave de aterrizaje descendió hacia el muelle de la estación. Los guardias de Sara la rodearon, con las armas preparadas. Podía ver el taller mecánico a través de la ventana. Sencillo, abarrotado de herramientas y repuestos. No era un lugar donde deberían ocurrir eventos que cambiaran la galaxia. Pero allí estaba, de todos modos. La esclusa de aire se abrió. Sara entró en la estación. Su presencia era abrumadora en el reducido espacio. Sus guardias se desplegaron, buscando amenazas. El capitán Vaughan la condujo por los pasillos hasta el taller. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. La esperanza y el miedo se cernían sobre Sarata. ¿Y si Kylin la rechazaba de nuevo? ¿Y si verla le recordaba todo lo que había perdido? ¿Y si este niño humano triunfaba donde ella fracasaba? Las puertas del taller se abrieron. Dentro, Kylin estaba sentado entre el mecánico humano y su hijo. Comían juntos una comida sencilla. Su hijo parecía más sano que en meses. Estaba alerta, concentrado, presente, pero se sentía más cercano al niño humano que a los de su propia especie. Los guardias de Sara avanzaron. Kylin emitió un sonido de angustia y se apretó contra el niño humano. El niño rodeó a Kylin con un brazo protector sin dudarlo. El mecánico se puso de pie lentamente, colocándose entre los guardias y ambos niños. No era un guerrero, solo un padre que protegía a los niños del peligro percibido. Sara alzó una garra y su guardia se detuvo. Se acercó lentamente, su enorme figura empequeñeciendo a los humanos. Vio el miedo del mecánico cuidadosamente controlado, vio la preocupación de su hijo mezclada con determinación. Entonces miró a su propio hijo. «Kylin», dijo en voz baja. Su hijo la miró, reconocimiento en sus ojos, pero también miedo. El niño humano le habló en voz baja a Kylin. Sara no pudo oír las palabras, pero vio su efecto. Kylin se relajó un poco. El niño la miró con ojos demasiado viejos para su joven rostro. «¿Eres su mamá?» «Lo soy. Habla de ti. Por la noche, cuando tiene pesadillas, te extraña, pero no sabe cómo decirlo». La voz de Sara tembló mientras hablaba. Mi hijo Roy se mantuvo entre los guardias dragón y los niños. Aunque sabía que era inútil. Si querían lastimar a alguien, su cuerpo no los detendría. Pero los padres protegían a sus hijos. Era lo que hacían. La reina dragón era aterradora. Escamas como piedra negra pulida. Ojos que ardían con fuego interior. Regalos que hacían que el aire se sintiera pesado. Podía matar a todos en este taller sin esfuerzo. Roy lo sabía. Ella lo sabía. Todos lo sabían. Pero ella se quedó allí, mirando a su hijo esperando. Liam miró a la enorme reina sin miedo. Habla de ti por las noches. Tiene pesadillas. Te extraña, pero no sabe cómo decirlo. La voz de la reina tembló. Mi hijo, no una afirmación, sino una pregunta. Roy percibió el dolor, la desesperada esperanza. No era un conquistador exigiendo obediencia. Era una madre que rogaba por una conexión. Kylin emitió un pequeño sonido, no palabras, sino emoción. Miró a su madre y Roy vio reconocimiento en los ojos del joven dragón. También miedo, también anhelo, una mezcla compleja que Roy comprendió demasiado bien. Está bien, le dijo Liam a Kylin. No está enojada contigo. Solo está asustada como tú. Quizás podrían asustarse juntos. La simplicidad de la afirmación atravesó la tensión. Kylin dio un paso vacilante hacia su madre, luego se detuvo y miró a Liam en busca de consuelo. Liam asintió para animarlo. Kylin dio otro paso, luego otro hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocarlo.
La reina dragón extendió una garra temblorosa. Qilin presionó su cabeza contra la palma de su mano. Algo los rompió a ambos. La reina se desplomó de rodillas, abrazando a su hijo. Los sonidos brotaron de ambos dragones, primarios, afligidos y llenos de amor. Roy apartó a Liam, dándoles espacio. Su hijo tenía lágrimas en el rostro. Roy lo comprendió. Ver a alguien reconectar con su padre le recordó a Liam lo que había perdido. Pero era un dolor agradable, el tipo de dolor que significaba que la sanación era posible. Los guardias bajaron sus armas, inseguros. Así no era como solían transcurrir las reuniones reales. Las reinas no se arrodillaban. Las reinas no mostraban emociones tan crudas frente a seres inferiores. Pero la reina Sara era madre ante todo, y a las madres no les importaba la dignidad al sostener a sus hijos. Pasaron largos minutos. La tormenta de dolor fluyó entre madre e hijo, liberando un dolor que había estado atrapado demasiado tiempo. Roy y Liam permanecieron en silencio, respetando el momento. Finalmente, Qilin se apartó un poco. Parecía exhausto, pero más ligero. Se mantuvo pegado a su madre, pero no dejaba de mirar a Liam, dejando claro que necesitaba a ambos. La reina Sara miró a Roy y a Liam con una expresión que Roy no supo interpretar. Gratitud mezclada con confusión y algo parecido al asombro. «Salvaste a mi hijo», dijo. Su voz era ronca. «Acabamos de arreglar una cápsula de estasis», respondió Roy con cautela. «Trabajo mecánico básico». «No», negó la reina con la cabeza. «El informe del capitán Borne estaba incompleto. Dijo que tú arreglaste la cápsula». «Sí. Pero también dijo que tú y tu hijo pasaron horas con Qilin después de que tu hijo le hablara, lo alimentara y se sentara con él. Que Qilin le respondía a tu hijo cuando no le respondía a nadie más». Roy miró a Liam. Su hijo parecía inseguro pero decidido. Estaba asustado. Liam dijo simplemente, «Sé lo que se siente, así que me quedé con él». «¿Por qué?». La voz de la reina sonaba genuinamente confundida. Los dragones solo han mostrado desprecio hacia los humanos. Consideramos a su especie inferior. No les hemos dado motivos para que nos muestren amabilidad. ¿Por qué ayudarían a mi hijo? La respuesta de Liam fue inmediata. Porque necesitaba ayuda. La simpleza de la respuesta flotaba en el aire. Lord Radek, de pie detrás de la reina, emitió un sonido de disgusto. Pero la reina Sara se quedó mirando al niño humano de 8 años que, de alguna manera, hacía que la filosofía del Imperio Dragón pareciera vacía. «Mis consejeros dicen que me están manipulando», dijo la reina, usando a mi hijo para sacar ventaja. «Sin ofender, Su Majestad, pero ustedes ni siquiera sabían de nuestra existencia hasta hace 3 días». Roy mantuvo su voz respetuosa, pero honesta. «Somos mecánicos en una estación moribunda. No tenemos los recursos ni el conocimiento para manipular a nadie. Simplemente hicimos lo que nos pareció correcto. Lo que nos pareció correcto fue ayudar a alguien a quien no le debemos nada. Alguien cuya gente solo nos ha mostrado desprecio». «Sí», Roy la miró a los ojos. «Mi esposa murió hace 3 años. Mucha gente podría habernos ayudado después, pero la mayoría no lo hicieron. Algunos sí. Personas que no nos debían nada. Ayudaron porque era lo correcto. Solo estoy pagando por ello». La reina Sara miró a Qilin, quien ahora descansaba a su lado, pero sostenía la mano de Liam. Su hijo había elegido a ambos. A su madre y a su amigo, a su familia y a su sustento. «Tengo una deuda que no puedo pagar», dijo la reina. «Di tu precio». «Ningún precio». La respuesta de Roy fue inmediata. «No queremos que nos paguen por ser decentes con un niño que estaba sufriendo». «Entonces, ¿qué quieres?». Roy casi no dijo nada. Casi lo dejó ahí. Pero Liam tiró de su manga y Roy vio la pregunta en los ojos de su hijo. La petición que por timidez no se atrevió a hacer. «Si a Qilin le parece bien», dijo Roy con cuidado. «Quizás Liam podría escribirle a veces. Parece que se han hecho amigos».
Qilin emitió un sonido de entusiasmo, asintiendo vigorosamente. La expresión de la reina Sara cambió. Escribirle. Sí, ya sabes, mensajes, actualizaciones, simplemente mantenernos en contacto. Roy se sintió incómodo al explicarlo. Esto a una reina. Liam no tiene muchos amigos de su edad. Si tu hijo quiere seguir conectado, nos parecería bien. ¿No quieres nada más? No, nada de favores políticos. Nada de peticiones para tu especie. Somos mecánicos, Majestad. Arreglamos cosas e intentamos criar buenos hijos. Eso es todo. Lord Rack no pudo contenerse más. Esto es absurdo. Ofreces la gratitud de la reina del Imperio Draen y ellos te piden privilegios para escribir cartas. O son tontos o están jugando un juego más profundo. O tal vez solo son honestos, dijo la reina Sara en voz baja. Miró a Roy con nuevos ojos. No tienes idea de lo raro que es eso. Se puso de pie, acomodando suavemente a Qilin junto a Liam. Los dos niños se acercaron de inmediato, cómodos de una manera que sugería una profunda conexión a pesar del poco tiempo que se conocían. No puedo dejar las cosas así, dijo la reina. Mi hijo necesita a tu hijo. Eso está claro. Simplemente escribir cartas no será suficiente. El pecho de Roy se apretó con preocupación. Su Majestad, si está pensando en llevarse a Liam, eso no es. Estoy pensando en invitarlos a ambos al mundo natal de los dragones. La voz de la reina era firme. Como invitados de honor, tendrán alojamiento, recursos y seguridad. Su hijo puede seguir ayudando al mío a sanar. Puede continuar su trabajo en un taller adecuado con el equipo adecuado. La oferta flotaba en el aire como una bomba a punto de explotar. La mente de Roy corría. Abandonar la estación. Ir a la capital de los dragones. Vivir entre dragones que consideraban a los humanos seres inferiores. Sonaba peligroso y complicado, nada que ver con la vida tranquila que deseaba para Liam. Pero miró a su hijo, que estaba sentado con Qilin, ambos niños, hablando en voz baja. Vio la felicidad en el rostro de Liam, la primera alegría real desde la muerte de su madre. Vio cuánto necesitaba Qilin la presencia continua de su hijo. Y recordó las palabras de su esposa. Criarlo para que sea amable incluso cuando la galaxia no sea amable a cambio. ¿Puedo pensarlo?, preguntó Roy. Por supuesto, el respeto de la reina Sara por él era evidente. Tómate el tiempo que necesites. Mi flota permanecerá aquí hasta que decidas. Lord Rack parecía dispuesto a protestar, pero las reinas lo silenciaron con una mirada. Esa noche, Roy se sentó con Liam en sus pequeños aposentos. Su hijo estaba exhausto, pero feliz, hablando con entusiasmo sobre Qilin y todo lo que habían discutido. Papá, podemos irnos, por favor. Roy pensó en todas las razones para decir que no. El peligro, la política, la certeza de que muchos dragones odiarían tener humanos en su capital. Luego pensó en la sonrisa de Liam, en la curación de Qilin, en cómo su esposa habría tomado esta decisión en un instante. Sí, chico, podemos irnos. Liam lo abrazó fuerte, y Roy esperó que estuviera tomando la decisión correcta. El viaje al mundo natal de los Draen duró 5 días. Roy pasó la mayor parte preocupado, mientras que Liam pasó la mayor parte con Qilin. Los dos niños eran inseparables, comunicándose mediante una mezcla de gestos, palabras sencillas y el lenguaje universal de los niños que comprenden el dolor del otro. Al tercer día, Qilin pronunció sus primeras palabras desde el asesinato. Roy no estaba presente cuando ocurrió. Liam se lo contó más tarde, con los ojos brillando con lágrimas y alegría. Qilin había estado intentando explicar algo complicado, frustrándose solo con gestos. Finalmente, forzó una sola palabra en su propio idioma. Amigo. Liam lo abrazó y Qilin lloró, ya no de tristeza, sino de alivio. Su voz aún funcionaba. Aún podía hablar. El trauma no se lo había llevado todo. Al quinto día, Qilin usaba frases cortas.
Su voz era ronca, vacilante, pero cada vez más fuerte. Habló de su padre, del ataque, de la culpa que sentía por sobrevivir cuando su padre no. Liam lo escuchó todo, compartió sus propias historias sobre su madre. Los dos niños sanaron juntos de maneras que los adultos no podían facilitar. La reina Sara los observaba constantemente. Intentaba ocultarlo, pero Roy vio el dolor en sus ojos. Su hijo estaba sanando. Sí, pero sanaba a través de la conexión con un niño humano, no con ella. Cada vez que Quilín decidía sentarse con Liam en lugar de acercarse a ella, le dolía. Roy comprendía ese dolor. Tras la muerte de su esposa, Liam se había alejado de él durante meses. Su hijo había necesitado espacio para procesarlo. Solo el dolor, y Roy tuvo que respetarlo aunque le rompiera el corazón. Finalmente, Liam regresó, pero la espera había sido una agonía. Él no te odia, le dijo Roy a la reina una noche. Estaban en una ventana de observación viendo a Liam y Quilín jugar a un complicado juego con herramientas flotantes. Sara no lo miró. Soy su madre. Debería poder llegar a él. Ese es mi fracaso, no el suyo. No se puede llegar a alguien que se ahoga en el dolor lanzándose tras él. A veces hay que lanzar un salvavidas y esperar en la orilla. Tu hijo es su salvavidas por ahora. Sí, pero con el tiempo Quilín estará listo para reconectar contigo como es debido. Liam solo le está guardando espacio hasta entonces. Las garras de Sarata arañaron la ventana. Tu hijo perdió a su madre. ¿Cuánto tiempo tardaría en reconectar contigo? Roy recordó esos meses oscuros. Unos 4 meses. Parecía una eternidad. Y ahora estamos bien. Diferentes a antes, pero bien. El dolor te cambia. No desaparece, pero aprendes a cargar con él. La reina finalmente lo miró. Eres más sabio que tu pretendido mecánico. Solo soy un padre. Intenta no arruinarlo demasiado. Llegaron al mundo natal de los dragones al 6.º día. La primera visión de Roy lo dejó sin aliento. Enormes ciudades de cristal se alzaban sobre montañas plateadas. 3 lunas suspendidas en un cielo púrpura. Dragones volando entre torres y formaciones que parecían un arid. Era hermoso y aterrador a partes iguales. El desembarco en el palacio real atrajo multitudes. Al parecer, se había corrido la voz de que la reina traería humanos a la capital. Las reacciones fueron diversas. Algunos dragones parecían curiosos. Muchos parecían disgustados. Algunos parecían abiertamente hostiles. Roy mantuvo a Liam cerca mientras desembarcaban. El niño tomó la mano de Quilín, y el joven príncipe se quedó entre su madre y su amigo humano. El palacio era enorme. Techos de cientos de pies de altura, pasillos lo suficientemente anchos como para volar. Todo a escala para seres mucho más grandes que los humanos. Roy se sintió como un insecto en la casa de un gigante. La reina Sara los condujo a sus aposentos privados. Estos serán sus aposentos. Han sido modificados para las necesidades humanas. Si necesita algo, mi personal se lo proporcionará. Las habitaciones eran más grandes que todo su taller en la estación Meridian. Los ojos de Liam se abrieron de par en par. Su Majestad, dijo Roy con cuidado. Esto es demasiado. Apenas es suficiente para quienes salvan a mi hijo. El tono de Sara no dejaba lugar a discusión. Descanse hoy. Mañana le mostraré el taller que había preparado para usted. Se fue, llevándose a la mayoría de sus guardias. Solo quedaron unos pocos afuera de la puerta. Protección o vigilancia. Roy no estaba seguro de cuál. Esa noche, Quilín tuvo una pesadilla. Sus sonidos de socorro despertaron a medio palacio. Roy y Liam corrieron a sus aposentos para encontrar al joven dragón retorciéndose en sueños, reviviendo el asesinato. La reina Sara ya estaba allí tratando de consolar a su hijo. Pero Quilín no respondía, perdido en la pesadilla. El guardia permaneció indefenso, sin saber qué hacer. Liam se acercó sin miedo. Se subió a la enorme cama y presionó su pequeña mano contra las escamas de Quilín.
Oye, está bien. Estás a salvo. Estoy aquí. Tu mamá está aquí. Nadie te va a hacer daño. Los ojos de Kylin se abrieron de par en par y llenos de pánico al principio, luego se centraron en Liam. El chico humano seguía hablando en voz baja, el mismo tono que usaba cuando tenía miedo después de sus propias pesadillas. Sé que se siente real. Sé que estás ahí atrás viéndolo pasar de nuevo, pero ahora mismo no es real. Ahora mismo, estás en tu habitación. Estás a salvo. Te tenemos. Lentamente, Kylin se calmó. Su respiración se estabilizó. Se apretó contra Liam, buscando el consuelo de alguien que comprendiera. La reina Sara observó esto con una expresión que Roy reconoció. Gratitud mezclada con insuficiencia. Su hijo necesitaba el consuelo de alguien más que el de ella. Dolía verlo, pero también era hermoso. ¿Cómo sabes qué decir?, le preguntó Sara a Liam. Mi papá me dice las mismas cosas cuando tengo pesadillas con mamá. Liam miró a Roy. Papá, ¿verdad? La garganta de Roy estaba apretada. Sara miró entre Roy y su hijo. La comprensión amaneció en sus ojos. Ya lo has hecho antes. Guiaste a un niño a través del duelo. Sí, todavía lo haces. En realidad, el duelo no tiene fecha de fin. ¿Cómo lo soportas? Ver a tu hijo sufrir y ser incapaz de arreglarlo. Roy la miró a los ojos. No se puede arreglar el duelo, Su Majestad. Solo se puede amar a alguien a través de él. Eso es todo lo que un padre puede hacer. Algo cambió en la expresión de Sara. Miró a Liam, realmente lo miró no como una herramienta útil o una extraña anomalía, sino como el hijo de otro padre, un niño que había sufrido y sobrevivido y ahora estaba ayudando a su hijo a hacer lo mismo. Mi hijo, dijo en voz baja. Las palabras tenían un significado complejo. Kylin era su hijo, pero Liam era el hijo de Roy. Ambos niños, ambos preciosos, ambos merecedores de protección y amor. Liam la miró con sus dos ojos serios y ancianos. Habla mucho de su padre, de lo valiente que fue, de lo mucho que le dolió verlo morir. La voz de Sara tembló. ¿Qué más dice? Que tiene miedo de olvidar. Que si deja de estar triste, significa que no amó lo suficiente a su padre. Que tal vez si hubiera sido más valiente, podría haberlo salvado. Las lágrimas cayeron de los ojos de la reina dragón. Gotas de cristal que atraparon la luz. Era solo un niño. No había nada que pudiera haber hecho. Yo sé, tú sabes, pero él aún no lo sabe. O tal vez lo sabe, pero no lo cree. ¿Cómo lo ayudo a creerlo? Liam pensó por un momento. Dile que su padre querría que fuera feliz. Dile que el dolor es amor sin a dónde ir. Dile que recordar a alguien significa vivir la vida que ellos querían para ti. Sara miró fijamente al niño humano de 8 años. ¿Quién te enseñó eso? Mi papá. Liam miró a Roy con total confianza. Me lo dice todo el tiempo. La reina se giró hacia Roy. Este poderoso gobernante que comandaba galaxias. Este guerrero que había conquistado incontables mundos. Esta madre que quemaría civilizaciones para proteger a su hijo. Se arrodilló ante un mecánico humano y su hijo. Gracias, dijo ella. Gracias por salvarlo. Gracias por enseñarle. Gracias por mostrarme lo que yo era demasiado ciega para ver. ¿Qué es eso?, preguntó Roy. Que la fuerza no es dominio, que el poder no es control, que a veces el mayor regalo que podemos dar es simplemente estar presentes para el dolor de alguien más. Miró a ambos niños ahora acurrucados juntos en el sueño. Kylin finalmente en paz. Mi hijo, dijo de nuevo, pero esta vez estaba mirando a Liam y Roy entendió. Ella no estaba reclamando a su hijo. Estaba reconociendo que Liam también se había convertido en familia. Que al ayudar a Kylin a sanar, el niño se había tejido en sus vidas para siempre. Que algunos vínculos trascendían las especies y la lógica y cada regla que la galaxia alguna vez había hecho. 6 meses lo cambiaron todo. El nuevo taller de Roy en la capital Draen se hizo famoso en 3 sistemas estelares. No por la tecnología avanzada,
aunque el equipo era mejor que cualquier cosa que Roy hubiera soñado usar. No por su ubicación en los terrenos del Palacio Real, sino por lo que sucedió allí. Un mecánico humano enseñó a los dragones a valorar la reparación en lugar del reemplazo, la cooperación en lugar de la dominación, pedir ayuda en lugar de exigir obediencia. Empezó con algo pequeño. Qilin lo visitaba a diario, trayendo a Liam con él. El joven príncipe se había recuperado lenta pero constantemente, reconectando con su madre y manteniendo su amistad con el niño humano. Ahora hablaba, reía a veces y estaba aprendiendo a sobrellevar su dolor sin dejar que lo destruyera. Otros dragones jóvenes sintieron curiosidad. Se acercaron al taller de Roy con vacilación, esperando ser rechazados o burlados. En cambio, Roy los trató como a todos, con paciencia y respeto. ¿En qué estás trabajando?, preguntó una joven dragona llamada SYTH. Tenía la edad de Qilin, criada de forma tradicional para valorar la fuerza por encima de todo. Reparando un distribuidor de energía, Roy dijo, ¿quieres aprender? Mientras tanto, los ojos de TH se abrieron de par en par, una humana ofreciéndose a enseñar a una dragona, algo inaudito, pero ella tomó herramientas y aprendió de todos modos. En cuestión de semanas, una docena de dragones jóvenes se convirtieron en estudiantes regulares. Roy les enseñó todo lo que sabía sobre mecánica, ingeniería y resolución de problemas. Pero también les enseñó algo más importante, que hacer preguntas no era debilidad, que admitir que no se sabía algo era el primer paso para aprender, que trabajar juntos conseguía más que trabajar solo. Liam ayudó a explicar conceptos de forma que las mentes jóvenes los comprendieran. Él y Qilin demostraron que la amistad entre especies no solo era posible, sino también valiosa. Otros niños observaban y se preguntaban por qué sus padres les habían enseñado lo contrario. Los dragones mayores estaban divididos. Algunos vieron el taller de Roy como un insulto a la tradición. Otros vieron resultados que no podían negar. Los dragones jóvenes que estudiaron con un mecánico humano regresaron con habilidades e ideas que impresionaron incluso a los maestros más escépticos. La reina Sara lo observó todo con atención. Vio cómo su imperio cambiaba lección tras lección, no mediante la conquista ni la fuerza, sino mediante la educación y la exposición a diferentes formas de pensar. Lord Ratex seguía oponiéndose. Este humano está socavando todo lo que defendemos. Enseña la cooperación por encima de la fuerza, la exigencia por encima de la exigencia. Él ablanda a nuestros hijos, o los hace sabios, replicó Sara. Dime, Rad, ¿cuándo fue la última vez que nuestro imperio creó algo verdaderamente nuevo? ¿Cuándo fue la última vez que innovamos en lugar de conquistar? El consejero no tenía respuesta. Hemos sido fuertes durante milenios, continuó Sara. Pero la fuerza sin crecimiento es solo estancamiento con armadura. Quizás sea hora de que aprendamos de aquellos a quienes consideramos inferiores. Más especies comenzaron a enviar representantes. Se corrió la voz de que el imperio Draen estaba cambiando, volviéndose menos hostil a los forasteros. Un mecánico humano y su hijo habían forzado una puerta que había estado sellada durante miles de años. No todos estaban contentos. Se realizaron 3 intentos de asesinato contra Roy en los primeros 4 meses. Todos fueron detenidos por la Guardia Real, pero el mensaje era claro. Los dragones tradicionales no aceptarían este cambio fácilmente. Roy lo afrontó continuando con su trabajo. Si alguien lo quería muerto por educar a sus hijos, no podía controlarlo. Solo podía controlar lo que hacía cada día. Así que enseñó, reparó y crió a su hijo como siempre lo había hecho. Liam prosperó. Tener otros niños con quienes interactuar lo ayudó a recuperarse de la muerte de su madre de maneras que Roy no podría haber logrado solo. La extrañaba y aún hablaba de ella a menudo. Pero la intensidad del dolor se había atenuado hasta convertirse en un dolor manejable. Qilin se fortalecía cada día. Nunca olvidaría la muerte de su padre, pero aprendió a honrar su memoria viviendo plenamente. Estudió con Roy, se entrenó con su madre y se preparó lentamente para liderar el imperio.
pero lideraría de forma diferente a los gobernantes anteriores. Su amigo humano le había enseñado eso una noche. Roy encontró a la reina Sara en la entrada de su taller. Ahora lo visitaba con regularidad, a menudo simplemente observando las lecciones en silencio. Su Majestad. Roy se secó las manos con un trapo. Hay algo en lo que puedo ayudarle. He estado pensando en la deuda. Sara dijo, cuando nos conocimos, te dije que te debía algo que jamás podría pagar. No pediste nada a cambio. Hablamos de esto. No necesitamos pago. No te ofrezco pago. Te ofrezco gratitud. La voz de Sara era suave. Salvaste a mi hijo 2 veces. Una vez arreglando su cápsula de estasis. Otra enseñándole a vivir con el dolor. Pero también me salvaste a mí. ¿Cómo? Me mostraste que el poder no es lo mismo que el valor. Que la filosofía de mi imperio era hueca. Que la verdadera fuerza proviene de preocuparse por los demás, no de dominarlos. Miró el taller lleno de jóvenes dragones que aprendían de un humano. Estás cambiando el imperio de los dragones, Roy Fisher. Y te estoy agradecido más allá de las palabras. Roy se sintió incómodo con el elogio. Solo estoy enseñando a los niños a arreglar las cosas. Les estás enseñando a ver el valor en lugares inesperados, a cuestionar las suposiciones, a elegir la cooperación sobre la conquista. Sara sonrió. Eso es revolución con delantal de mecánico. Dentro del taller, Liam se rió de algo que dijo Qilin. Otros dragones jóvenes se unieron a la risa. El sonido resonó por el palacio. Extraño y hermoso. Son solo niños siendo niños, dijo Roy. Eso era todo lo que quería. Que Liam tuviera amigos y un lugar seguro donde crecer. Tú le diste a mi hijo lo mismo. Un amigo, un lugar seguro, una razón para seguir viviendo. La voz de Sara transmitía emoción. Gracias nunca será suficiente, pero gracias de todos modos. Se fue antes de que Roy pudiera responder. Esa noche, Roy y Liam estaban sentados en el balcón de su habitación. 3 lunas colgaban en el cielo púrpura, proyectando extrañas sombras sobre la ciudad de cristal. Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?, preguntó Liam en voz baja. Roy abrazó a su hijo. Sí, chaval. Creo que sí. Estamos bastante lejos de casa. Nuestro hogar está donde quiera que estemos juntos. Tu mamá me enseñó eso. Se sentaron en un cómodo silencio, observando dragones volar entre torres. Roy pensó en el viaje que los había traído hasta aquí. Una reparación en una nave averiada. Un príncipe dragón moribundo en una cápsula de estasis defectuosa. La decisión de ayudar cuando la lógica le decía que se alejara. Su esposa solía decir que la bondad nunca se desperdiciaba, incluso cuando parecía inútil. Dijo, nunca se sabe cómo un pequeño acto de compasión podría tener un efecto dominó y cambiar las cosas de maneras impredecibles. Tenía razón. Un príncipe dragón moribundo, un niño humano solitario, un mecánico afligido que decidió ayudar cuando no tenía que hacerlo. Y ahora un imperio estaba aprendiendo que la fuerza se manifiesta de muchas maneras. Que cuidar a los demás no era debilidad. Que a veces las mayores revoluciones comenzaban en pequeños talleres con niños que se negaban a aceptar que el odio era inevitable. La voz de papá Liam sonaba soñolienta. Sí, ¿podemos quedarnos aquí? Me gusta aquí. Roy miró a su hijo y luego a la ciudad que se extendía más allá. Pensó en la estación que habían dejado atrás, la vida sencilla que solían tener. En parte, la extrañaba, pero Liam era feliz aquí, haciendo amigos, sanando, convirtiéndose en la persona que su madre esperaba que fuera. Sí, podemos quedarnos. Liam sonrió y cerró los ojos. En cuestión de minutos, se quedó dormido junto a Roy. Abajo, en la ciudad, las luces comenzaron a brillar al caer la noche. Roy los observó y pensó en el futuro. Habría más resistencia, más gente que odiaría lo que su presencia representaba, más desafíos por delante. Pero también habría niños que aprenderían que las diferencias no eran amenazas.
que la cooperación construía más que la conquista, que la compasión no era debilidad, sino la forma más auténtica de fuerza. Y tal vez, solo tal vez, valía la pena quedarse por eso. Dentro del palacio, la reina Sara observaba desde su balcón. Vio al mecánico humano y a su hijo recortados contra las lunas. Vio a su propio hijo durmiendo plácidamente en sus aposentos, libre de pesadillas por primera vez en meses. Pensó en su compañero que murió protegiendo a su hijo. Se preguntó qué pensaría de estos cambios. Probablemente los habría aprobado. Siempre había sido más sabio de lo que sugería la tradición. El imperio está cambiando. Mi amor, susurró a las estrellas. Cambiando porque un mecánico humano eligió amabilidad cuando el odio habría sido más fácil. Cambiando porque su hijo le mostró al nuestro que la curación era posible. Cambiando porque a veces las voces más pequeñas transmiten las verdades más importantes. Un guardia dragón se acercó. Su Majestad. El Consejo solicita una audiencia con respecto a la presencia humana en la capital. Dígales que no está sujeto a debate. La voz de Sara tenía autoridad absoluta. Roy Fisher y su hijo están bajo mi protección personal. Cualquiera que desafíe eso me desafía directamente. El guardia hizo una reverencia y se fue. Sara volvió a observar la ciudad. Su ciudad, su imperio, cambiando lenta pero inevitablemente como un río desgastando la piedra. No por la fuerza, sino por una presión constante y paciente. Tal como un mecánico enseñando a los niños a reparar cosas rotas. Tal como un niño mostrándole a un príncipe traumatizado que el dolor no tenía que ser eterno. Tal como un solo acto de compasión ondulando hacia afuera hasta tocarlo todo. La reina dragón sonrió. Su imperio sobreviviría. No porque fuera el más fuerte, sino porque estaba aprendiendo a ser mejor. Y eso hizo toda la diferencia.